Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que creen verdaderamente en la Palabra de Dios, en el plan de salvación, y los que creen en Cristo. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios se conectan con nosotros en este estudio que vamos a compartir en esta oportunidad. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia. El plan de salvación es el eje central de todas las Escrituras. Porque si una rueda o alguna cosa que funciona, si no tiene eje, no va a funcionar. Entonces, por eso necesitamos estudiar el plan de salvación. Basado en Efesios 2, 8 al 10, que está claramente revelado, que quizás no necesita mucha explicación, porque dice: por fe y gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, si el hombre no debe gloriarse porque no ha hecho nada, solo ha respondido al llamado y se ha puesto en las manos de Dios. Entonces, toda la obra de salvación, de principio a fin, es obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces la gloria debe ser a Dios. Las gracias deben ser a Cristo, al Espíritu Santo. Por eso se llama la salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe. También tiene muchos nombres este estudio. El plan de salvación en base al pacto eterno, al nuevo pacto. El plan de salvación como la justificación por la fe en el garante Cristo. También el mensaje de los tres ángeles, cuya obra y su resultado es Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Todo el que ha aceptado a Dios y recibe y experimenta los tres mensajes de salvación que presenta Apocalipsis 14, entonces es un creyente santo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También es el mensaje del testigo fiel, que es Cristo, a la iglesia de Laodicea, a los creyentes de este tiempo final. Cristo ofrece gratuitamente, pero primero amonesta, reprende y llama la atención. Le dice a todo cristiano, a todo creyente, a todo religioso: a pesar que eres religioso, cristiano, cumplidor, guardador, predicador, pero eres pobre, dice, miserable, desnudo y ciego, peor que un mendigo que conocemos en las ciudades o en cualquier otro lugar. Pobre, sin riqueza, sin oro ni plata, y desnudo, sin un buen carácter, sin una buena conducta, y por fin ciego en conocimiento. Ha escuchado la palabra de Dios, conoce la Biblia, las leyes de Dios, conoce el plan de salvación, pero como es ciego,
no ha podido comprender, ciego espiritual. Físicamente sabe la teoría, pero no ha comprendido el significado espiritual. Entonces el testigo fiel ofrece gratuitamente la salvación como un don. Yo te vendo, dice, sin precio, sin dinero. Tú no tienes, dice, el dinero para pagar el valor, porque es de un precio infinito. Pero la condición es que me entregues tu vida carnal, una vida pecaminosa, una vida rematadamente acostumbrado a hacer mal, una vida malogrado por el pecado. Entrégame tu vida, dice, y yo lo voy a desechar y te voy a dar una nueva vida. Segunda condición, entrégame, dice, todas sus posiciones, ganancias, riquezas de maldad que el hombre carnal pecaminoso ha obtenido en este mundo hasta el momento de la entrega. Porque si se queda en posición del cristiano, será nuevamente arrastrado a la tentación. Nuevamente el yo, el ego, la mente carnal comenzará y tratará de manejarlo al cristiano. Y el cristiano nuevamente tendrá que ir a cuidar sus bienes, a trabajar para el mundo. Por eso dice, entrégame todos tus bienes. Ahora sí, voy a crear, dice, una nueva vida, pero una vida espiritual. Al hombre espiritual con el carácter de Cristo ya no le va a interesar hacer su voluntad, porque sabe que el hombre carnal haciendo su voluntad ha caído en pecado. Es miserable, pobre, ciego. También Satanás cayó en el cielo por hacer su voluntad. Adán y Eva también. Entonces está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y ahora ya no quiere manejar los bienes de este mundo para sí mismo, conforme su sabiduría, su educación, su preparación. No, Señor, dice, yo voy a ser tu siervo. Y Dios le hace socio y le nombra administrador. Vas a administrar, dice, todos los bienes, riquezas de maldad que tienes para salvar almas, pero bajo la dirección de mi Espíritu Santo y siempre obedeciendo su voluntad. Esa es la salvación completa que da. A eso se llama en Apocalipsis 3:14 al 18, yo te doy oro afinado en fuego. Es el amor verdadero y la fe. Se recibe de gracia. No se aprende. El hombre carnal nunca va a aprender a amar. En vano pierden su tiempo los predicadores, los maestros, enseñando a las congregaciones, diciéndole, hermano, hay que amar, hermano, comparte tus bienes, hermano, trae donaciones, trae diezmo, ofrendas. No va a aprender a darlo por amor en una forma completa. Necesita el amor de Dios. El amor de Dios vale más que el oro, más que la plata, y la fe. La fe es impartida por el Espíritu Santo, lo cual hemos estudiado en el estudio anterior. Y ahora también, la salvación es recibir la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, para cubrir la desnudez. La palabra de Dios nos desnuda, la ley nos desnuda, nos dice que estás mal, estás enfermo, totalmente mal, de pies a cabeza. Pero ahora, si uno entrega su vida, Cristo ahora, al hacerlo, al crearlo de nuevo, al nuevo hombre que ha nacido como un niño espiritual, le viste con su justicia. Vida de Cristo, recibe el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, y es un niño obediente, porque la obediencia sale del nuevo corazón lleno de amor y compasión misericordioso, tiene la mente de Cristo, y a la final le da sabiduría, colirio. Ahora dice, va a ser fácil comprender la palabra de Dios.
tienes la mente de Cristo, un guía, el Espíritu Santo como maestro que te va a enseñar. Qué maravilloso es el plan de Dios para salvar al hombre. Ese es el estudio que estamos realizando ya más de un año. Estamos en el estudio número 349 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia, para comprender y dando los 12 pasos o llenando las condiciones, podamos recibir la salvación, la justificación, justicia imputada y justicia impartida. Y permanecer ahora en Cristo, seguir a Cristo por donde quiera que va. Ahora sí, a eso se llama cristianismo. Y de ese ejemplo, la Biblia está lleno el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos faltaría tiempo a estudiar a cada uno de los santos, de los justos, de los perfectos, de los buenos y de los que consagraron sus vidas a Cristo. Vivieron vidas santas, felices, llenos de gozo, llenos de paz y amor, porque el Espíritu Santo obraba en ellos. Los discípulos, Jesús estableció la iglesia primitiva y les dio el ejemplo, y la iglesia primitiva siguió el ejemplo de Cristo. Por medio del bautismo del Espíritu y bautismo de agua, todos ahora compartían todos los bienes que tenían como administradores, administraban para salvar almas y entregaban su vida al servicio íntegramente, activamente, porque el Espíritu Santo obraba en ellos. ¿Y por qué hoy no se ve eso en las iglesias, en la iglesia militante o el pueblo militante, a pesar que hay fieles e infieles, trigo y cizaña? ¿Y por qué no se muestra esa vida en las 34,000 iglesias que conocen la palabra de Dios en este mundo? Entonces, hoy Dios nos hace responsables. Hoy nosotros debemos ser atalayas, mensajeros, llevar la buena noticia de que todo el mundo cristiano y todos los que conocen, porque hay 3 religiones grandes en este mundo, los cuales se desglosan en 34,000 iglesias. ¿Qué necesitan? El único mensaje que les falta es Cristo, nuestra justicia. Ya conoces la palabra de Dios, la Biblia, las leyes. Lo que te falta es reconocer y entregar tu vida completamente, así como hemos estudiado hasta aquí. Y con la gloria de Cristo, con el carácter de Cristo, con la luz de Cristo en el corazón, el elemento humano será instrumento en las manos del Espíritu Santo, siervo, colaborador, trabajador, bajo la dirección del Maestro Jesús. Yo estaré con vosotros, dice, todos los días. Eso es cristianismo. Así trabajaban por fe los apóstoles y los integrantes de la iglesia primitiva, y fueron llamados cristianos, porque vivían como Cristo. Pero toda esa obra es el plan de salvación recibido, y el Espíritu Santo es el único que puede aplicar a nuestra vida, el único que puede instaurar, puede injertar, puede implantar en nuestra vida carnal, para que teniendo esa vida como muy precioso, tengamos que dejar nuestra vida carnal. Por eso Pablo dice, cada día muero al yo, a la vida carnal. Y cada día mi vida espiritual crece, dice. Cristo es formado dentro de mí, el hombre interior. Ese es el evangelio de salvación que el mundo espera. Este mensaje de Cristo, nuestra justicia, solamente en teoría ha sido anunciado. Así como el envase de algo, de algún tesoro, pero el tesoro está adentro, la esencia, lo principal, el eje que da vida,
que hace funcionar al cristiano, no ha sido presentado Cristo nuestra justicia. Hoy es el tiempo de gracia. Dios dice que en Apocalipsis 18 dice que Dios envía un ángel poderoso para iluminar el mundo. Es el mensaje de la justificación por la fe, el último mensaje de misericordia para este mundo, para salvar, rescatar a los sinceros, a los fieles, a los santos que están escondidos, la iglesia escondida, la iglesia invisible. Pero cuanto mayor sea la oscuridad, el mal en este mundo, aparecerán y brillarán como las estrellas en la oscuridad. Y el pueblo triunfante, la iglesia invisible, la iglesia escondida, ahora relucirá y se unirá por fe y amor y por el Espíritu Santo que los unirá para dar el fuerte pregón. Ese es el plan de salvación que la Biblia presenta. Por eso ahora, después de haber estudiado los 12 pasos, 12 condiciones que hemos subdividido por motivo de estudio, porque la condición es única, fe. Pero la fe lleva a esos 12 pasos. Y ahora estamos estudiando la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. En los estudios anteriores hemos estudiado en forma general, resumida, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el plan de salvación. El primer trabajo grande es hacer realidad el plan de salvación, hacer efectiva en el creyente verdadero que se entrega cuerpo y alma y espíritu. Dar la salvación, darle la justicia, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, gozo, paz, alegría, amor, vida, luz, poder. Ese es su trabajo. Porque sin la obra del Espíritu Santo en el creyente, de nada serviría el plan de salvación que Cristo desarrolló, viniendo a este mundo lo selló con su vida perfecta y con su muerte y resurrección. Es obra del Espíritu Santo, entonces, aplicar, hacerlo experiencia en el creyente, vivencia. La salvación es vida, vivencia, no es teoría. No es solamente saber la letra y predicar y seguir esclavo del mundo sin ser salvo. Seguir siendo esclavo del yo, del ego, de nuestra mente carnal, de nuestra preparación, suficiencia humana. No, debemos ser liberados. No es seguir siendo esclavo del mundo, de la educación del mundo, de los trabajos del mundo, de las profesiones del mundo, de la tecnología, de la alimentación y de todos los sistemas de este mundo. Liberación. Eso es obra del Espíritu Santo. Y segundo, hemos estudiado, el Consolador, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir la verdad, mantener la verdad. Mora en el corazón, debe entrar al corazón. No debemos solamente creer y solamente cuando necesitamos pedir a Cristo ayuda y viene el Espíritu Santo y por su amor nos salva de alguna cosa o nos sana y luego nos olvidamos y volvemos al mundo. No, el Espíritu Santo debe entrar a nuestro corazón, debe quedarse allí con nuestro consentimiento y autorización y perseverar todos los días que el Espíritu obre en nosotros. Entonces, lo primero que hará es, así como el niño cuando nace, ahora el niño espiritual necesita leche, después alimento sólido. ¿Quién le va a dar el Espíritu Santo? No se olviden, ya cuando el creyente nació a vida nueva con el carácter de Cristo santo, justo, bueno, ya no necesita de los pastores, misioneros, líderes, maestros, ya tiene
a Cristo el verdadero Maestro en su corazón, en su mente, en su vida. Ya tiene el Espíritu Santo como guía, el que le va a enseñar y le va a hacer recordar. Los líderes, los maestros, los predicadores deben ir a buscar a otras almas. Pero hoy Satanás ha distorsionado la función de la iglesia, el objetivo de la iglesia. Ha llenado las iglesias de inconversos, cristianos con vida carnal, con mente carnal, así que ahora los pastores, los líderes, tienen que impartirle órdenes, mandatos y tienen que cuidarlos cada día en los cultos, cada sábado, cada domingo. El plan de Satanás para poder anular el plan de salvación, para que luego los creyentes digan que Dios no es poderoso, el plan de salvación es imperfecto, que no ha cambiado mi vida. Soy imperfecto, siempre voy a pecar, estoy prometiendo pero nunca cumplo. No es que ha fallado el plan de salvación, sino el creyente ha aceptado el Evangelio, la verdad, en un corazón carnal natural. Ha injertado la verdad en un corazón natural. Al principio parece que mejora, así como el sembrador sembró en el camino, en los espinos, fuera. Al principio se levantó la planta, pero pereció, se quedó estático, murió, se secó. Por eso el cristianismo es una vida seca, una vida fría, una vida tibia. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cada día dará, dice, nuevo maná al hombre espiritual que ha nacido para que crezca. Le dará pasto verde. Las verdades desarrollarán. Cada vez la verdad será nueva, más verdades, más verdades. Pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, uno seguirá repitiendo la misma cosa nomás, repetición de los mismos sermones que harán dormir a los creyentes. Y tercero hemos estudiado, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, es el que convencerá, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y juicio. El hombre pecador no se puede arrepentir, porque es pecador, está malogrado por el pecado. Su mente, su corazón, su vida está malogrado, funciona mal. Es como una máquina malogrado, es como un motor malogrado. ¿Qué sería volar en un avión con motor malogrado? El avión se levantaría y pronto caería porque fallaría el motor. Así es el ser humano, por más religioso que sea, por más que como Nicodemo conozca toda la Biblia, sea predicador, con vida carnal, con mente carnal, con preparación humana, está malogrado. Entonces, ¿cómo puede arrepentirse correctamente, perfectamente y completamente? No puede. Pero el deseo está en él. Así como en el tiempo de Jesús habían 2 locos endemoniados, epilépticos, gadarenos que vivían en los cementerios. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando. Había deseo de liberarse de esa vida de esclavitud al espíritu del mal. Y Jesús dice que el Espíritu de Dios le reveló que debía ir a Gádara. Y encontró a los endemoniados y fueron liberados de los malos espíritus. ¿Cuántos malos espíritus había? Legión. Antiguamente una legión conformaba 100 soldados. En otras oportunidades con más soldados. Pero por lo menos habían 100 demonios en cada enfermo de epilepsia. Por eso tenían poder y rompían las cadenas. Pero aceptaron a Jesús y Jesús por medio del Espíritu Santo los liberó del pecado, los liberó de Satanás y los liberó del mundo y de su confianza propia del yo. Y fueron
misioneros enviados por Cristo, que les dijo: ahora cuenten, dice, lo que Dios ha hecho con ellos. Así díganle a todos los seres humanos que encuentran. Cuenten su historia de ustedes, cómo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo les ha liberado. Ese es el pregón que el mundo necesita hoy. Y nosotros somos llamados. ¿Resistiremos al llamamiento o cederemos? El Espíritu Santo cada día nos liberará de las malas costumbres, malos hábitos, malos deseos, malas inclinaciones. El hombre viejo no desaparece en la conversión, el nuevo nacimiento está ahí, dice Pablo en Romanos 6. Cada día se levanta, quiere hacer su voluntad. Arrastrarnos al mundo nos lleva, nos jala, nos encanta al mundo de nuevo. Pero por eso cada día hay que renovar nuestra consagración, entregar nuestra vida, poner en las manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo subyugue, dice, que le ponga freno, o lo ponga como en la cruz, para que no funcione mal, para que no actúe, para que no nos lleve al pecado. El hombre no puede dominarse, el hombre no puede manejar al hombre viejo, no puede. Es como un gigante que David enfrentó por el poder del Espíritu Santo. Israel con todo ese ejército, los mejores guerreros no pudieron enfrentar a ese Goliat. Así es el yo. El hombre carnal debe morir. Es obra del Espíritu Santo. El hombre nada puede hacer. Su función es fe, confianza, unirse al Espíritu Santo todos los días, permanecer unido, no hacer su voluntad, no hacer nuestra voluntad, sino siempre preguntar al Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo, pondrá en la mente el camino a seguir, los buenos deseos, los buenos impulsos y los buenos mandatos. No necesita que el pastor, el dirigente, el líder le esté dando deberes, mandatos, diciéndole haz esto, haz aquello. No, el Espíritu Santo dice, lo preparará y lo llevará para trabajar como Cristo trabajó, libre del pecado que está en él, del mundo de pecado y de Satanás. 3 obras importantes y grandiosas del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender y estudiar y compartir. El Espíritu Santo es el que imparte los dones, las habilidades. El Espíritu Santo imparte el talento, la preparación. Sin el Espíritu Santo no podremos predicar el Evangelio con poder. Sin Espíritu Santo no podremos ser liberados de nuestras actividades de este mundo, que Satanás dice nos ha atado con cadenas de oro. Sin el Espíritu Santo no podremos aprender la obra médico-misionera y no podremos salir a predicar el Evangelio con la obra médico-misionera de 2 en 2, de 3 en 3. El Espíritu Santo buscará a nuestro compañero y nos unirá. Porque Salomón dice, un hilo de una cuerda o soga de 3 dobleces nadie lo rompe. La unión de varios tizones nadie lo apaga. Así es la obra del Espíritu Santo. Nadie debe salir a predicar solo. Nadie debe salir a atender enfermos solo. Jesús siempre envía con el poder del Espíritu Santo y Jesús mismo va con el creyente, siempre va de 2 en 2, 3 en 3. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si la iglesia se organiza entre 10, entre 20, un equipo, así como nosotros aquí, en el Perú, en el lugar de Curabasi, el Señor ha abierto camino
para poder experimentar y establecer la obra médico-misionera, aquí nos unimos varios hermanos. A veces estamos 5, 8, 10. Y seguimos invitando, todos pueden venir a unirse. Si el Espíritu de Dios pone el deseo, ustedes pueden venir. Si tienen el amor de Dios, pueden venir, el amor los va a traer aquí. Si tienen el Espíritu de Dios, los va a traer aquí, porque nosotros trabajamos siempre con el deseo de que el Espíritu Santo nos guíe, renunciando a nuestro yo. Hay comentarios o hay dichos que dice: aves del mismo plumaje se juntan. Entonces necesitamos juntarnos en cada ciudad, en cada lugar, en cada país, en los puestos de avanzada en el campo. Esta pandemia no debe tener efecto en el verdadero creyente. Dios tiene poder para romper todo lo que el hombre haya dispuesto para impedir. Entonces, pero necesitamos que el Espíritu Santo a cada uno nos dé algún talento, algún don, alguna habilidad en especial. Pero todos debemos trabajar para salvar almas. Jesús habló de la parábola de los talentos. Unos, dice, recibieron 3 talentos, otros 2, otros 1, y otros quizás 5, quién sabe, o más. Pero cada uno debe, dice, usarlo todos los días y multiplicarlo y desarrollarlo y hacerse poderoso en esos talentos. Pero el que había recibido 1, dice, lo escondió en la tierra, porque sabía que Dios es un Dios también juez justo que va a pedir cuentas. Y él pensó que podría perder ese talento y lo escondió para volverlo a entregar. Y lo entregó sin haberlo usado. O muchos lo usan esos talentos para enriquecerse, para acumular bienes, para ser profesionales, para ser poderosos en este mundo. Peor, quedarán en el juicio desamparados. Entonces, veamos cómo el Espíritu Santo imparte. Pero el Espíritu Santo no puede impartir al hombre carnal. Abramos bien los oídos. Hay que abrir nuestra mente carnal aunque sea. Si tenemos el espiritual, el Espíritu de Dios, con mayor razón. El Espíritu Santo no imparte talentos, dones, habilidades a los no convertidos, a los que no son hombres espirituales, a los que no han experimentado la verdadera conversión, a los que no han nacido como justos con el carácter de Cristo, y a los que no viven con Cristo, no les imparten, no permanecen, no están conectados con Cristo, no siguen a Cristo por donde quiera que va, no puede impartirles. Lo único que el Espíritu Santo puede hacer en favor de los hombres carnales o cristianos carnales es seguir llamándolo, seguir trabajando para que acepte el llamamiento hasta que termine el tiempo de gracia. Esa es la obra del Espíritu Santo, no dejarlo. Ayudarlo cuando necesita ayuda. El Espíritu Santo es un ayudante cuando uno no es verdadero cristiano, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo en el corazón. Entonces el ser humano natural pide ayuda en una desgracia, en una enfermedad incurable, cuando tiene problemas que ya no puede solucionar. Pide ayuda y Dios es amor, le ayuda. Pero una vez que le ayudó y salió de ese problema, el hombre se olvida. Así como el mendigo recibe unas monedas y se olvida del quien le dio.
Y cuando necesite va a seguir pidiendo. Así somos como mendigos, dice Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes, dice, que eres, dice, pobre, miserable, ciego, desnudo, dice. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo trabaja para hacernos conocer el plan de salvación, para que aceptemos a Cristo. Pero ahora, los dones, los talentos, las habilidades son para los hijos de Dios. No para los bastardos, no para los que el pecado los ha alejado, como al hijo pródigo. El hijo pródigo estaba alejado de su padre, de su casa. Nadie le dio nada. En vano él buscó trabajo, pidió ayuda. No encontró nada. Satanás solo le dio el cuidar cerdos y comer como cerdos. La vida del mundo es así. Es una vida de cerdos, de chanchos, porque el ser humano carnal se embarra en el pecado, se embarra en los problemas y no sabe después cómo salir, tiene que perder, fracaso, sin Cristo. Pero este plan de salvación nos puede hacer volver a Cristo como el hijo pródigo. Tomó la decisión, dijo, mejor me levantaré, iré a la casa de mi padre y a mi padre y voy a ser solamente siervo. Pero le aceptó como hijo y como siervo también, administrador. Entonces, queda claro para nosotros, si queremos algún don, algún talento, alguna habilidad, alguna bendición, necesitamos nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué nos dice la Biblia entonces acerca de esta obra del Espíritu Santo? Cuarta obra grandiosa del Espíritu Santo. Así como los 4 primeros mandamientos, que son amor a Dios. 4 es un número especial, número de Dios. Y 6 mandamientos para amor al prójimo. Primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el salvado, el hombre espiritual, el cristiano verdadero que vive la vida de Cristo, recibe don, talento, habilidad. ¿Para qué? Para ministrarlo, para usarlo, para poder trabajar en favor del prójimo con el amor de Cristo en el corazón. No para volver al mundo, ni para beneficiar al mundo, ni a Satanás, no. Es para Cristo. Y somos, y debemos ser, dice, buenos administradores de impartir la gracia de Dios. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 12, 8 al 11. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro 262. Dice así: los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Así que Cristo imparte, dice, a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Hechos de los Apóstoles, página 10 y 12, que dice: los fieles son la iglesia de Dios, una iglesia escondida dentro de la iglesia militante, porque la iglesia militante, el pueblo militante, no son todos fieles, hay infieles y fieles, y los fieles son la iglesia escondida, invisible para los ojos humanos. A ellos, dice Cristo, los imparte, a los infieles no imparte. Bendiciones, dones por el Espíritu Santo. En vano hoy los predicadores predican y dicen, eso es para engañarlos y llenar las iglesias, dice, ven, entrégate a Cristo, bautízate, dice, Dios te va a bendecir a tu trabajo, a tu estudio, Dios te va a dar dinero, paga diezmos, da donaciones, Dios te va a dar más. Dios al hombre carnal no le puede dar bendición, porque lo va a utilizar mal, va a dar
un regalito, una donacioncita, un diezmito, el resto lo va a utilizar mal para su comodidad, para sí mismo, egoístamente. Por eso Dios no puede bendecir. Pero alguien preguntará, ¿pero por qué hay en las iglesias hombres ricos, hermanos ricos, millonarios, con buena profesión, con buen trabajo? Ah, no. Ellos han llegado a esa altura, a esa situación, a esa posición, porque ellos se han sacrificado, se han dedicado, como vulgarmente se dice, se han matado trabajando para lograr todos esos bienes. Y después dicen, Dios me ha bendecido. Si sería bendición de Dios, ¿por qué los demás hermanos también están en la pobreza? Y si sería de Dios, compartirían la mitad de sus bienes con los hermanos pobres para que todos no sean pobres. Pero ni así acontece porque no tienen el Espíritu de Dios, tienen espíritu egoísta. ¿Se da cuenta entonces? Si alguien tiene dinero, riqueza o posición, es porque se ha dedicado, se ha sacrificado, ha dado toda su vida, ha estudiado, ha ganado experiencia, ha juntado dinero. A la final termina enfermo, débil y mal, fracasado. Ese es las vanidades del mundo, como dice Salomón. Entonces, queda claro, Dios no bendice. Si usted no es un cristiano convertido, entregado para el servicio de Dios, si sigue usted egoístamente viviendo para el mundo, Dios no le va a bendecir. Usted tiene que sacrificarse. Por eso sale temprano, trabaja hasta noche, otros trabajan toda la noche. No respetan la ley natural del descanso. Y a la final terminarán mal. Como hemos visto ya, el pecado trae sus consecuencias. El mal trae sus consecuencias. ¿Por qué el religioso, el cristiano se enferma? Porque no es hombre espiritual, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se enferma, le está llamando. Aún le puede sanar para llamarle, pero no entiende. No quiere compartir, no quiere recibir el amor en el corazón para compartir. Porque lo que los líderes le dicen hay que compartir no va a funcionar. Entonces, las bendiciones, los dones, talentos, habilidades son para los hijos de Dios que han nacido de nuevo. A estos, dice, es dada por el Espíritu, ¿qué cosa imparte? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro, operación de milagros. Y a otro, profecía. Y a otro, discreción de espíritus. Y a otro, género de lenguas. Y a otro, interpretación o traducción de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como el Espíritu quiere y según la capacidad del creyente. 1 Corintios 12, 8 al 11. Y todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. ¿Qué hay que ser para recibir estos dones? Siervo del Maestro, trabajador, obrero del Maestro. No siervo del mundo, ni trabajador, ni obrero del mundo. Dios es tan sabio, no puede hacer eso. Entonces, si uno quiere bendición, como hemos dicho, sacrifíquese nomás, pero va a terminar mal. ¿Y otros por qué son pobres? Son pobres. Dios les ha dado igual, les ha dado la vida, el tiempo por igual, la fuerza por igual, la vida por igual. Los pobres pues han descuidado, no han trabajado a conciencia, son dormilones, ociosidad, como los habitantes de Sodoma. Era, dice, abundancia de pan y ociosidad, se empobrecen.
no estudian, no trabajan, no se sacrifican. Pero a ellos también Dios los llama, tanto a ricos como a pobres, para que sean siervos, trabajadores, administradores. Palabras de vida del Gran Maestro, página 263, dice: antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló el Espíritu y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Y otra vez dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. El Espíritu Santo es impartido entonces para cada obra, para cada función en el creyente. Primero los discípulos, Jesús les sopló, les dio el Espíritu, ¿cuándo? Aquel primer día de su resurrección, el día domingo en la noche. Y ese Espíritu obró arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento en espíritu. Y los preparó ahora para ejercer el amor y para ser testigos, para la conversión. Y ahora, para que puedan salir a predicar el Evangelio como siervos, vino la lluvia temprana después de 40 días. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. Efesios 4, 8, 7, 1 Corintios 12, 11. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posición verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu Santo. El que recibe a Cristo en el corazón ya es nuestro, dice, todos los dones que necesitemos y el Señor nos quiera dar. Pero la posición verdadera, el experimentar, el utilizarlo, el beneficiarle, es obra del Espíritu Santo en el creyente. Por más que uno recibió un don, no puede manejarlo correctamente, sino el Espíritu Santo es el guía para ministrarlo para salvación de las almas. Por eso, en la página 262 de Palabras de Vida dice: los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. O sea que el cristiano es salvado, redimido para servir, para trabajar, para ser obrero de Cristo y para obedecer y para demostrar ese amor que Cristo les ha dado e impartir el amor por gracia. Salvados para servir y obedecer. No es primero comenzar a predicar como sea la teoría, aunque bueno o malo, primero comenzar a obedecer, a cumplir. No es así. Necesita aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y en el plan de salvación hemos estudiado cómo se acepta a Cristo como nuestro Salvador personal en el paso número 9, novena condición. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida de la vida es el ministerio. Así que su trabajo es ministrar, como un ministro de Estado de un país trabaja en otro país para representar a un país. Y como trabaja todos los días tiene que representar. Así el cristiano recibe el ministerio, es ministro del Evangelio. No estamos hablando de los ministros pastores nombrados por iglesias organizadas o grupos. Esa es otra labor. Cristo mismo fue obrero, dice, y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio. Así como ustedes quieren que los hombres les traten bien,
Así ahora van a tratar, dice, a los seres humanos bien todos los días, le van a hacer bien. Si necesita algo, enséñenle. Si está enfermo, asístanle. Si necesita alimento, compartan, dice. El servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. El mundo religioso no conoce este mensaje, este evangelio. Jamás ha conocido, dice, pero Cristo ahora hace conocer. Aquí, mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. Muchos dicen, yo estoy relacionado con Cristo, yo sigo a Cristo, yo dependo de Cristo, yo persevero en Cristo, yo soy de Cristo, dicen. Se engañan y mentira. Si realmente tienen relación con Cristo, que dice aquí, mediante una vida de servicio en favor de otros, sus semejantes, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Así que la fe que nos lleva por medio del Espíritu Santo a trabajar en favor de nuestros prójimos y también amar a Dios, ese es el eslabón. El trabajo nos une por la fe. Si no trabajamos activamente, entonces no tenemos relación, unión con Cristo. Por eso recordarán los hermanos, especialmente los adventistas, en 1888, cuando este mensaje que estamos estudiando fue rechazado, porque el pueblo adventista se quedó con corazón egoísta, con mente carnal, con vida natural, aferrándose a la ley, se quedó así en esa condición, se separaron de Cristo, de Dios. Dice el escrito, algún poder cortó el cable que les unía a Cristo y se fueron a la mar del mundo sin mapa ni compás, a la deriva. Por eso el adventismo se desglosó en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios independientes. Satanás le gusta dividir. Pero necesitamos el amor de Dios, a Cristo, al Espíritu Santo para unirnos. ¿Por qué el pueblo adventista se desglosó? Porque rechazaron esta obra del Espíritu Santo, rechazaron a Cristo, rechazaron la gloria de Cristo para iluminar el mundo. La gloria de Cristo es el amor, el carácter de Cristo. Por eso 2 Corintios 3:18 que dice, el cristiano crece, avanza de gloria en gloria, dice. De carácter de Cristo en carácter de Cristo. Pero hay que recibir a Cristo. Ya para ir terminando, vamos a leer en Palabras de Vida 262. Cristo confía sus bienes a sus siervos. ¿A quiénes confía sus bienes? A los siervos. Siervo es un trabajador. Antiguamente siervo era el esclavo. Un amo, un señor, compraba un siervo, así que el siervo tenía que trabajar día y noche en su casa. Y sin sueldo. Pero su siervo tenía derecho a la vivienda, a la comida, al vestido, al sustento, a todo, no le faltaba nada. Por eso la Biblia utiliza el término siervo. Hoy en día, término trabajador o empleado no es un término completo, porque el trabajador o el empleado solo cumple sus horas de trabajo y se va a hacer su voluntad. Entonces, Dios llama para ser siervos. Pero el hombre carnal no puede ser siervo. Tiene que nacer de nuevo un hombre nuevo. El hombre carnal solo puede ser un instrumento en las manos de Dios, para que Cristo, el Espíritu Santo, lo utilice, lo maneje. Así como un músico maneja un instrumento y le hace sonar bien. O así como un profesional maneja un instrumento, puede ser un ecógrafo, una radiografía o cualquier instrumento de ingeniería.
Si sabe manejarlo, lo maneja bien. Pero si no sabe manejar, lo maneja mal. Así nosotros nos manejamos mal. Necesitamos a Cristo para que nos maneje bien. Así el pecado será frenado y terminado para siempre, vencido en el creyente. Así que Cristo confía sus bienes a sus siervos. Es algo que pueden usar para Él. Esos bienes, esas bendiciones, dones, ¿para quién hay que usar? No dice pueden usarlo para ustedes o para el mundo, no dice. Usarlo para Cristo, para la salvación de las almas, nada más, exclusivamente. Para eso da el Espíritu Santo. Da a cada uno su obra. Dios es el que da la obra que debemos realizar, o sea, la obra de predicar, de enseñar, de ayudar, de salvar almas. Dios da el trabajo, la actividad, nos señala una tarea, Dios. Anda a trabajar, dice, primero en tu familia, después en tu iglesia o tu grupo, después los vecinos, después te van a perseguir, anda a otro lugar y así llegarás hasta los confines de la tierra, dice. A cada uno da su obra. Pero pregunto, ¿por qué entonces los líderes, los pastores, misioneros, los dirigentes le dan el trabajo a los filigreses? ¿Por qué le dicen, mira, vas a ir a predicar tal lugar, vas a repartir volantes, vas a hacer esto, vas a hacer aquello? ¡Qué tristeza, qué pena! Están usurpando la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le imparte, le da su deber en la mente. Y el Espíritu Santo va con el creyente, le da poder y gracia. Y Cristo va adelante, seguir al Cordero por donde quiere que va. Pero ¿qué pasa? Pero los mensajeros, los pastores, líderes, maestros, dan órdenes, mandatos para predicar el Evangelio y los mandan solos. Y solos fracasan, se desaniman y vuelven a su casa, vuelven a su trabajo, porque fracasaron. Necesita el Espíritu Santo, a Cristo. No hay que usurpar la labor del Espíritu Santo. Eso en un estudio anterior hemos estudiado, donde hemos estudiado 20 condiciones para poder estudiar el Espíritu Santo, o 20 razones, ahí hemos estudiado. No hay que hacer con nuestras fuerzas, dice, con el yo, y después decir el Espíritu me está dirigiendo, me está ayudando. Pero va a ser fracaso. Pero cuando el Espíritu lleva, es todo un éxito. El Espíritu trabaja en los oyentes, hay convertidos. Los discípulos predicaron, en un día 3,000, 5,000 se convirtieron, porque eran llenos del Espíritu Santo y era obra del Espíritu Santo y estaban cumpliendo lo que el Espíritu les dijo. Por eso cuando lo azotaban y les decían no prediquen más, el Espíritu les decía vayan a predicar. Les sacaba de la cárcel, les decía vayan a predicar. O les decía el Espíritu les llevaba a otro lugar, porque el Espíritu les daba la tarea, el trabajo. No los dirigentes, los líderes. Los líderes deben enseñar la teoría, deben enseñar la letra, todo lo que la Biblia enseña, para mostrarle, dice, que están mal, que son pecadores, que no están cumpliendo. Y deben decirle, hay que ir a Cristo, deben ir a Cristo. Yo les llevo a Cristo para que sean justificados y puedan recibir nueva vida. Ahora sí, con el Espíritu Santo, ustedes, según el nuevo pacto, el Espíritu Santo los llevará, los educará, los sostendrá, los cuidará y los mantendrá firmes, con tal que ustedes perseveren por fe en Cristo y en el Espíritu Santo. Es totalmente diferente un evangelio verdadero. Es buena noticia. Si usted, hermano, hermana, joven, usted que nos escucha, ha intentado predicar, ha tratado de hacer obra misionera y ha fracasado, se ha desanimado,
y no ha podido perseverar, es porque ha estado trabajando por orden de líderes y con fuerza humana, con sabiduría humana. El espíritu no podía trabajar. ¿Por qué? Porque no está en el corazón, en la mente. Entonces hay que reconocer. No seamos como el fariseo que fue al templo y salió sin bendición y no reconoció su condición, no se humilló, no dijo: Señor, entonces yo estoy mal. Caín también no reconoció su falta. Por eso, para la salvación necesita humillación, quebrantamiento de vida, renuncia y disposición a ponerse en las manos de Cristo, del Espíritu Santo, para que Él pueda prepararnos y guiarnos y darnos el trabajo. Terminaremos de leer. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Así que si deseamos sinceramente y completamente la salvación por fe y gracia, y esta vida de éxito, de triunfo, de poder, victoria sobre Dios, victoria sobre el mundo y sobre Satanás, entonces necesitamos ponernos en las manos de Cristo como siervos, y nos va a dar un lugar para trabajar. Pero muchos dicen: tiempo de paz, no han podido trabajar porque les ha encantado este mundo, Satanás. Pero en tiempos difíciles, prohibitivos, trabajarán, dice, predicarán, porque han reconocido que son pobres, miserables, ciegos, que su ministerio no vale, que su grupo no vale, que su iglesia no vale, porque no han podido tener éxito como Cristo. Y ahora sí, Cristo está dispuesto a aceptarlo, y Cristo hará en ellos lo que ellos no han podido hacer, dice. Eso es justificación por la fe. Ahora en la vida cristiana hay que aprender a cumplir la ley, a trabajar. ¿Quién va a obrar en el creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién va a enseñar a preparar alimentos, reforma por salud? El Espíritu Santo. En el desierto, ¿quién dio habilidad para manejar oro, plata, para construir un santuario perfecto de inmenso valor, que ningún arte humano podría igualar en esa construcción? ¿Quién dio habilidad? A israelitas que solo sabían manejar el barro y ladrillo. Dios le dijo a Moisés, porque Moisés dijo: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no sabemos. Entonces el Espíritu Santo impartió a 2 familias habilidad. ¿Por qué hoy no nos puede impartir lo que necesitamos? Entonces nos falta fe. Y por eso estamos estudiando, para tener fe. La fe viene por el oír. Que Dios nos bendiga. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Y sigamos pidiendo, orando al Señor para que este estudio continúe cada día, 1 hora con Dios. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.